saludo, tú te presentas. Listo. Recording in Grabando. progress. Buenas noches, Andrés, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Esta es una Hola entrevista Carlos, para la Universidad de ANI. Me gustaría pues que tú te presentaras. claro. Bueno, mi nombre es Andrés Jaramillo. Yo soy un líder social que desarrolla mucho emprendimiento. Actualmente pues estoy gerenciando un holding empresarial que tiene como objetivo dos actividades económicas muy fuertes, que es agencia de turismo y operador turístico. Gracias, Andrés. Bueno, el propósito de esta entrevista es que nosotros estamos haciendo, digamos que un análisis investigativo sobre el sector de la industria de la hotelería y el turismo. Y pues nos gustaría hacerte una serie de preguntas. Entonces voy a compartirte en este momento es pantalla. Ahora sí. Listo. Entonces me dices si ves mi pantalla en estos momentos. Entonces la entrevista es muy sencilla, Andrés. Eh, bueno, durante tu experiencia con la agencia que tú tienes en este momento, ¿cuáles son los servicios en generales que tú ofreces en tu agencia? Bueno, nosotros de acuerdo al Registro Nacional de Turismo tenemos eh, dos líneas. Una que es de agencia de turismo como mayorista, donde nosotros vendemos a demás agencias, a freelance y vendemos a operadores turísticos. Y el siguiente RNT, por el Registro Nacional de Turismo, es que nosotros somos operadores turísticos, o sea, somos receptivos. No solamente enviamos, sino recibimos turistas. Nos enfocamos como agencia en en varios sectores dentro del turismo. Un primer sector es el turismo de recreo y de ocio, que son los planes y paquetes turísticos que se venden en este momento nuestra agencia tiene oportunidad de vender 302 tours a nivel mundial. Eh, Manejamos todo lo que tiene que ver con el tiempo ocio y de recreo. El otro es el turismo eh, empresarial, que es donde nosotros hacemos eventos para empresas, no solamente en reuniones de conferencias y capacitaciones, sino que nosotros también somos coach dentro de la agencia y aquí hay coaching y el coach también hace su capacitación en cuanto al turismo empresarial. Tenemos un turismo muy importante que es el turismo de salud, donde nosotros recibimos personas que, por ejemplo, que vienen a Colombia a hacerse en alguna cirugía plástica y pues les prestamos un servicio de hotelería y de asistencia. Tenemos el turismo de compras, que es un que trabajamos con centros comerciales o sectores comerciales que generan un desarrollo económico y competitividad turística en algún sitio que eso lo llamamos como la economía local. Tenemos un sector también muy importante que es el ecoturismo, que es todo el turismo de naturaleza, donde se crean donde hay algunas rutas ya establecidas de naturaleza, por ejemplo, como el avistamiento de aves, zoológicos, glamping, eh, canotaje, todo lo que tiene que ver también con el turismo extremo, ¿cierto? Y eso hace parte de algunas experiencias vivenciales, ¿sí? Tenemos todo lo que tiene que ver con el tema de los vuelos, de la hotelería, de la alimentación, de los traslados, de circuitos también, si hay personas que desean viajar a varios países, por ejemplo en Europa, hay circuitos donde visitan varios países. También tenemos la función como guías turísticos y tenemos algo muy bueno que se llama turismo creativo, que el turismo creativo es todo lo que tiene que ver con el neuromarketing y el marketing digital, que es una nueva línea dentro del sector turístico. Entonces hemos venido todo el tiempo pensando
en estos objetivos, cómo se van desarrollando poco a poco y obviamente pues somos gestores de los trámites de pasaportes y visas y todo lo que tiene que ver con el inmobiliario turístico. Andresito, dentro de las rutas que tú más vendes, ¿cuáles son las regiones que demandan más, digamos, tus servicios? Ya en esas regiones, digamos, dentro de la región de Colombia, hablando más específicamente, aunque pues yo sé que tú vendes en diferentes partes del mundo, pero dentro de Colombia, ¿cuál es la región como más demandada dentro de las... Pues digamos que lo que más busca la familia colombiana, de acuerdo a su economía, es donde haya sol y donde haya calor, donde hay calor, ¿sí? De acuerdo a su economía y dependiendo de la distancia y el tiempo que la persona pueda eh, eh, pasar tiempo con su familia en algún sitio pues que no sea su hogar, su casa, es un viaje. Dentro del... Entonces, Sí, sí, gracias Andresito. Y entonces, ven, y entre los sí, clientes más frecuentes, ¿qué son más frecuentes? Las familias, los empresarios, los viajeros aventureros. y las familias buscan, por ejemplo, de acuerdo a la distancia y su economía, pero lo que más sale es San Andrés, Santa Marta y Cartagena, porque las personas cuando tienen oportunidad de viajar buscan el mar, cuando quieren, cuando son pasadías o buscan tipos, lugares más cercanos donde haya zonas verdes y piscina. Ok, Andresito, bueno, fíjate que hemos estado haciendo una investigación en la universidad de las últimas tendencias que ha tenido, pues posterior a la pandemia. Hemos notado que, digamos que en un comienzo las familias cuando viajaban les gustaban 5, 8 días, 10 días, y la tendencia ahora es que las familias les gusta hacer viajes cortos en espacios abiertos. Y aparte de eso, hemos visto que ahora es una tendencia ya en Colombia también, pero a nivel mundial, que inclusive muchas de las agencias de viajes ya empezaron a implementar, y es que las personas pueden viajar con mascotas. Entonces, con base a esa información, nosotros elaboramos una propuesta de valor eh, para, para la universidad, pero también para estudiando la posibilidad de asesorar algunas empresas de, que tienen ecoturismo. Y pues te la voy a leer y me gustaría saber pues tu opinión ya desde tu campo empresarial y tu opinión, ¿qué te parece? Entonces, esta propuesta de valor es una idea que busca mejorar el servicio enfocado en ofrecer experiencias múltiples de ecoturismo para familias con y sin mascotas. Lo que quiere brindar este servicio son rutas poco masificadas con poca exploración, a través de ellas que se experimente aventuras que tengan que ver con el contacto con la naturaleza, destinos donde puedan disfrutar de diferentes ecosistemas locales, gozar de piscinas naturales, baños termales, masajes, sesiones de yoga, itachi, meditación, exploración de la naturaleza de forma responsable y sostenible. Mm, Todo esto en un entorno donde haya pues montañas, bastante vegetación, entre otros aspectos. Entonces, con base a esta propuesta, ¿qué te parece ese tipo de propuesta? No, me parece muy bueno porque ustedes podrían crear una línea dentro del sector turístico que muy seguramente hay que incluirla dentro de las políticas públicas a nivel nacional, departamental y local, donde se hable solamente del turismo de mascotas, ¿cierto? Ya hoy tenemos guías, hay guías de mascotas que ya lo hacen y ya tienen rutas creadas. Por ejemplo, en las propiedades horizontales suele mucho llegar un guía de mascotas, un tutor de mascotas, recoge 6, 7 mascotas, las lleva a un lugar y vuelve y las retorna, ¿cierto? Ahí se crea una ruta, ahí ya hay un guía, ahí ya hay una ruta y ya hay turismo para mascotas. Y eso es una política que, que no se ha implementado en Colombia y que creo que el turismo de mascota hay muchas personas que les gustaría
que sus mascotas tuvieran esa experiencia. Sí, de hecho, como te comentaba, algunas rutas ya implementaron, de hecho, ese tipo de servicios donde las personas ya pueden viajar con sus mascotas por eso. Entonces, bueno, muchas gracias por tu apreciación. Hay dentro del estudio, digamos que hicimos una segmentación demográfica de alguna manera y escogimos una variable interesante eh, que queremos someterla a tu opinión ya muy eh, de tu experiencia. ¿Crees que para que las personas que puedan adquirir este tipo de servicios, sus ingresos deben ser superiores o iguales a 36 millones de pesos anuales? Las personas que pueden adquirir a cuál servicio. Este servicio de ecoturismo, ¿crees que Del necesitan que sus ecoturismo. ingresos sean superiores a 36 millones de pesos o igual o No, más o menos? no porque yo tengo algo que se llama, ¿dónde inicia el turismo? El turismo inicia cuando hay competitividad. Y la competitividad tiene una cadena productiva que es lo que genera desarrollo económico en un sector. En pocas palabras, el turismo inicia cuando yo me levanto de mi cama y voy a la panadería a comprar leche y pan. Eso se llama competitividad turística, porque estoy haciendo turismo de compras. El turismo inicia desde que yo salgo de mi confort a un destino y genero una economía. Es donde el ingreso mi ingreso es el ingreso de otro. Pues mis ingresos son los ingresos del señor de la panadería. Eso se llama competitividad. Y esa competitividad está dentro del sector turístico. Lo que pasa es que nosotros lo vemos más como ventas y compra, oferta y demanda, pero en realidad el turismo inicia desde el momento en que yo estoy en un punto y camino una distancia. Esa distancia genera turismo. Entonces, un valor, un precio, lo define la distancia, no lo define un plan, no lo define, por ejemplo, una zona verde o un árbol, un bosque. Por ejemplo, yo vivo a 500 metros de una montaña. Para llegar a esa montaña, yo tengo que levantarme, bañarme, prender la luz, cepillarme, y todos esos son gastos, gastos, gastos. Luz, agua. Eso empieza a generar una suma de valores, de costos. Es ahí donde yo empezar a generar el costo. ¿Cuánto me cuesta a mí ir a la montaña? ¿Cuánto me cuesta? ¿Qué tengo que superar yo en la distancia entre mi casa y la montaña? Entonces, tomo una bicicleta, tomo un bicitaxi, tomo un bus, tomo un taxi, un Didi, un Uber, y eso ahí empieza a sumarse costos. ¿Cómo lo puedo hacer caminando? Entonces, el costo siempre lo va a definir una distancia. Cuando yo llego al sitio, a la montaña, ahí hay una serie de servicios. ¿A quién me encuentro yo? Al señor que vende el agua, jugo de naranja, la arepita, y esas son una persona que me da, préstame un servicio de alimentación. Que quiero subir más, que quiero subir más y más y más todo el tiempo la montaña. Pues cuando llego a la cima, encuentro rocas. Entonces encuentro al señor con los arneses. Entonces ese señor me cobra a mí por su servicio. Entonces prácticamente que el destino se convierte en ese destino turístico que tiene que tener unos servicios para que en realidad se vuelva turístico. La suma de todo esto es lo que genera el costo. Pero una cosa es el costo que me genera la distancia, otra cosa es el costo que me genera el servicio, que son dos cosas distintas. O sea, tú estás haciendo referencia en sí a toda la cadena de valor dependiendo del destino. Sí, así es. El costo vendría a definirse por eso. Listo, Andrés, muchas gracias. Y bueno, hay de los siguientes costos de ecoturismo dentro de Colombia, ¿cuánto crees que podría estimarse el costo? Te voy a dar cuatro posibles rangos
y de acuerdo a los servicios que tú tienes y los destinos que tú ves que tienen más movimiento, ¿cuál consideras tú que sería como el costo más adecuado? De manera individual para un plan, sería entre 1.500.000, 2.500.000 la opción A, la opción B entre 2.800.000 y 3.500.000, la opción C entre 1.000.000 pesos y 1.900.000 y la opción D entre 800.000 pesos y 1.500.000. Si Sí, fuese, si pues fuese un caso como la propuesta de valor que tú escuchaste en un comienzo. sí, ahí en ese caso, vuelvo a decir lo mismo, dependiendo de la distancia. Pero más o menos el rango aproximado, ¿cuál podría ser? Digamos, si destinamos un lugar específico donde la persona pueda tener esa experiencia de ecoturismo con su mascota, donde la persona se le pueda brindar ese espacio para que la mascota tenga su guardería, su recreación. ¿Cuál consideras tú que este vendría a ser como el rango posible precio para un usuario? Entre 800 y 1.500.000 pesos. Entre 800 y 1.000.000 de pesos. Listo, Andrés. ¿Cuáles de los siguientes enunciados consideras tú que hace que un cliente se vuelva frecuente, se convierta en un influencer, es decir, ese voz a otros clientes? Entonces te voy a leer algunos de estos enunciados. Un servicio con el uso de productos biodegradables, sostenibles, donde existe una política de reciclaje y eficiencia energética. B. Un servicio que ha estudiado todas las necesidades, superando todas las expectativas, que trata a sus empleados en condiciones justas y dignas. C. Un servicio donde se promueve la integración de la igualdad, se trabaja con las comunidades locales para lanzar iniciativas que permitan la conservación de la fauna salvaje y preservar la vida local. D. Un servicio donde se centra en los clientes y en la captación de dinero a partir de todos los servicios que se le brinda a, a través de la industria, de esta industria. Y un servicio que tiene programas especiales de fidelización, comunicación especializada, encuestas de satisfacción, servicio de atención al cliente y una experiencia personalizada. O este último, F, las opciones de A la E son correctas, pero la D no la consideras. Mm. La única correcta a mí me parece que es la C. Uno no, uno puede iniciar el turismo desde lo local. Es que desde ahí donde nace el turismo. Por ejemplo, no sé si tú alguna vez viste en Séptimo Día que en una pared, la pared amaneció con humedad, pero la figura era una virgen. Sí, sí, alguna vez sí la escuché la noticia. Entonces, la cantidad de gente que fue a ver la Virgen, a tomarse una foto con la Virgen, a ver la Virgen, y eso generó turismo. El turismo siempre va a iniciar desde lo local, siempre, siempre. Por ejemplo, siempre va a iniciar desde lo local, un parque, una zona verde, ¿sí? Un lugar que frecuentan mucho, siempre va a iniciar desde lo local. Entonces, para mí la C, además que hay nada como en el turismo también tiene que ser un poco más de inversión social, donde las personas también tengan sentido de pertenencia de su lugar, de su sitio, de su lugar donde viven. Entonces, si cultivan el tema de la, de la, del cuidado de la fauna, como lo dice la letra C, yo creo que para mí desde ahí es como lo más acertado a que en realidad el turismo pueda llegar a ser una influencia, porque tú hablas del voz a voz, es como yo puedo hacer que un sector sea atractivo, tan atractivo que ese sector haga de las personas influencers. Entonces, Sí, bueno, muy interesante tu perspectiva, porque dice un servicio donde se promueve la integración de la igualdad para trabajar con las comunidades locales y lanzar iniciativas que permitan conservar la fauna salvaje, es decir, que se sí, pueda porque tú vas, conservar. por ejemplo, a La Guajira, tú vas al Amazonas y todo eso es ecoturismo, pero allá de qué te van a hablar, de la cultura de ellos.
¿sí? De cómo viven, cómo cocinan, cómo comen, qué no comen, qué toman, qué no toman, cómo hacen medicina y todo ese ecoturismo. Si Ok. tú vas, por ejemplo, es dependiendo del destino. Si tú vas, por ejemplo, a Chicaque, es un parque de naturaleza, pero pues tú sientes los climas desde los 12 grados y mientras vas bajando hasta los 18 grados y vas sintiendo esos pisos térmicos y eso es una experiencia, pero eso solo se vive allá, en ese sitio, en lo local. ¿Sí? ¿Y qué te venden allá? La miel, porque es lo que produce el parque. Pues te venden lo que produce, hay sentido de pertenencia en ese sitio. Y entonces el ecoturismo eh, lo han creado, son las personas de lo local. El ecoturismo no lo ha creado una entidad, una fundación, no, es la gente de lo local que crea el ecoturismo, porque conoce su sector. Vale, Andresito, bueno, muchas gracias. Tus apreciaciones son muy valederas, muy acertadas. Créeme que nos aportas muchísimo en este proceso de investigación que estamos haciendo. Más adelante pues vamos a comunicarnos contigo porque pues un proyecto que se ha iniciado desde la universidad. Entonces, de verdad que muchísimas gracias por tus aportes en esta noche. Muchas gracias. Bueno, discúlpame la Recording tan stopped. tarde, 11:20.